buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a darle la oportunidad a nuestros niños que vayan a su lección, a su clase. Así que todos nuestros niños salen a su clase con nuestra hermana Jenny. Nosotros que nos quedamos, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Abdías. En el libro de Abdías, hermanos, el libro del profeta Abdías. ¿Dónde queda Abdías, hermano? Aquí en la Biblia. No es un libro muy común, hermanos. No es un libro muy común, no es algo que leamos a lo mejor muy constante, pero está en la escritura, hermanos, y por lo tanto es muy importante. Está, hermanos, después del profeta Amós y antes del profeta Jonás. Déjenme les digo, hermanos, que Abdías está dentro del grupo de los profetas menores. Recordemos, hermanos, que Dios no está haciendo diferencia, ni tampoco, hermanos, el grupo de la Septuaginta, es decir, de los 70, hermanos, tampoco está haciendo diferencia, no está poniendo a alguien por encima de otro, hermanos. Cuando hablamos de profetas mayores y profetas menores, solamente estamos hablando por el recopilado de capítulos, de versículos, de mensajes que tienen. Esa es la única diferencia que hay. No es que, es que unos son más importantes que otros. No estamos hablando de eso, hermano. Cuando los distinguimos por profetas mayores, profetas menores, solamente es el grado de cantidad de mensaje que hay. Es todo, no hay ninguna diferencia, hermano. Entonces, pero sí, de hecho, Abdías, hermano, déjenme les digo que es el libro que menor cantidad de capítulos tiene. Es más, de hecho, nomás tiene un capítulo. Y es el más corto, hermano, de los profetas, pero también es el más corto del Antiguo Testamento. Solamente tiene 21 versículos, hermano. No hay otro libro más pequeño en el Antiguo Testamento que este libro de Abdías, hermano. De hecho, si nos ponemos a leerlo, hermano, que lo vamos a hacer, no vamos a durar ni 5 minutos en la lectura del libro del profeta Abdías. Así que vamos a dar inicio, hermanos, y vamos a darle lectura, hermanos, a estos versículos. Nos vamos a ir por secciones, hermanos, y lo primero que quiero que veamos es solamente el versículo 1 y versículo 2, hermanos. Así que vamos a darle lectura. Es un estudio, hermanos. Siéntanse en la confianza de opinar si tienen alguna opinión. Y pues vamos a pedirle a nuestro hermano José de Luna que nos ayude con la lectura de estos dos versículos. Jehová, el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Abatido en gran Estás manera. abatido en gran manera. Muy bien, hermano, gracias. Hermanos, entonces les decía, es el libro, ahí para que no noten en su libro, hermano, es el libro más pequeño del Antiguo Testamento. Por lo tanto, también es el libro más pequeño dentro del grupo de los profetas. No hay otro más pequeño. Pero también, hermanos, déjenme les comento, este libro obviamente fue escrito por el profeta Abdías, hermanos. El profeta Abdías, que su significado quiere decir siervo de Jehová. Abdías es siervo de Jehová, eso significa, hermano. Y también, ¿a quién va dirigido este mensaje, hermanos? ¿A quién va dirigido este mensaje? Bueno, hermanos, este es un caso muy particular, hermanos, muy peculiar, muy poco peculiar, quiero decir. Hermanos, este mensaje no va dirigido ni a Israel, hermano. Este mensaje no va ni dirigido al reino del norte, que es Israel, ni al reino del sur, que es Judá, hermano.
Una profecía particular. Este es un mensaje para el pueblo de Edom. El pueblo de Edom. Hermanos, ¿se acuerdan quién era Edom? ¿Tienen idea? Porque vamos a ver el mensaje de Edom. Tenemos que saber quién era Edom. Hermanos, Edom son los descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan quién era Esaú? Sí. A ver, ¿quién era Esaú? Hijo de Isaac. ¿Hermano? De Jacob. ¿Y quién era Jacob? ¿En quién se convirtió? En el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, eso lo podemos ver en Génesis capítulo 36, versículos del 6 al 8. Entonces, por lo tanto, hermanos, Edom, el pueblo de Edom, el pueblo edomita, hermanos, viene siendo hermano de Israel. ¿Se dan cuenta? Y Edom, hermanos, ¿dónde se ubicaba? ¿Se acuerdan? ¿O no sabemos ese dato? Edom, hermanos, se ubica geográficamente al sur de Israel y al sur del mar, al sur de Israel, hermanos. Al sur de Israel, ahí se encuentra Edom, hermanos. Iba a decir del mar, pero no lo encuentro aquí. Entonces, hermanos, está al sur de Israel. Estaban pegados. En Génesis capítulo 36 nos damos cuenta, hermanos, que después de que Esaú trata de matar a Jacob y se reconcilian, hermanos, Edom decide alejarse de la tierra de Canaán, irse un poco más al sur, para establecer ahí sus tierras, hermanos, porque era tanta la posesión de ellos que no podían seguir viviendo juntos. Entonces, ese es el contexto, hermanos, histórico en el que se encuentra el pueblo de Edom, hermanos. Entonces, Edom es un pueblo hermano de Israel. También es un pueblo vecino de Israel, que se encuentra al sur de Israel, al sur de Canaán. Pero también, hermanos, la escritura, hermanos, no redacta el tiempo exacto en el que esta profecía fue escrita. Hay dos teorías, déjenme les digo. El libro no nos dice, hermanos, tal cual cuándo fue escrito, pero sí nos da indicios. Miren, vayamos al versículo 11, hermanos, perdón, versículo 10 al 14. 10 al 14. Y lo vamos a ver nuestro hermano Rubén, que nos ayude con la lectura, por favor. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entran por sus puertas y echan suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Hasta que no. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, y debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Muy bien, hermano, muchas gracias. Ok, hermano, entonces les comentaba la fecha exacta, hermano, de cuándo fue escrito el libro del profeta Abdías, o la profecía de Abdías, hermano. No nos redacta tal cual la escritura, pero nos da indicios. En el versículo 11, hermanos, en particular, si ustedes se dan cuenta, hermanos, en estos versículos que leyó el hermano Rubén, nos habla de la destrucción de Israel, ¿me entienden? Del pueblo judío. Pero, hermanos, dice el versículo 11, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos.
les decía, hay dos teorías. Una teoría, hermanos, es que fue alrededor del 845 antes de Cristo. Esto es decir, hermanos, cuando los filisteos y los árabes derrotaron a Joram, rey de Judá. Ahí lo podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 16 al 17. ¿Me entiendes? Es una de las teorías que fue en esa época, hermanos. Por lo tanto, significa que Abdías vivió durante el periodo del reino dividido y sería el primero de los profetas. Es una teoría, ¿verdad? Porque fue la primera invasión que Israel tuvo por medio de los filisteos y de los árabes. Hay una segunda teoría, hermano. La segunda teoría es que fue alrededor del año 586 a.C. Es una fecha más reciente, por así decirlo. Y esta teoría, hermano, nos dice que fue aproximadamente poco después de que Babilonia conquistara y saqueara Jerusalén. ¿Me entiendes? Por lo tanto, esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo del 9 al 10. Y esto quiere decir, hermanos, que colocaríamos a Abdías como el último de los profetas. Entonces, hay esas dos teorías, que puede ser cuando los filisteos y los árabes conquistaron Jerusalén y quedaría aproximadamente como el primero de los profetas, o que fue en el 586 cuando Babilonia conquista Jerusalén y quedaría como el último de los profetas. A mi entender, hermano, si ustedes me preguntaran a mí, ¿y usted qué piensa? Yo lo colocaría, hermano, dentro del 845 a.C. Porque ahí en el versículo 11 que leímos, hermano, menciona que solamente lo saquearon, ¿me entienden? No que fue destruido, como lo podemos ver en el libro de Nehemías y en el libro de Esdras, ¿verdad? Totalmente. Entonces, ese sería el comentario que yo tendría para este asunto. Pero cualquiera de las dos, hermanos, la fecha no es tan relevante con respecto al mensaje, hermano. Pero pues sí quería darles el dato para que ustedes lo consideraran. ¿Me entienden? Entonces, puede ser entre el 845 y el 586 antes de Cristo. ¿Ok? Y cabe recalcar, hermano, que en lo que acabamos de leer hay un punto muy importante, hermano. Y es que recordemos que en aquella época los pueblos estaban en guerra. Y Edom, hermano, dijimos que venía a ser hermano de Israel. Pero ¿qué pasaba, hermano, en el momento de la guerra? ¿Qué pasaba, hermanos, cuando los pueblos venían a combatir contra Israel? Pues dice, hermanos, que Edom, hermanos, se aliaba, pero no con Israel, su hermano, sino que se aliaba, hermanos, con los enemigos de Israel. Con los enemigos de Israel para pelear contra su hermano. Para pelear contra su propio hermano. Dice el versículo 11: el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Imagínense, hermano, que tu propio hermano te dé la espalda, que tu propio hermano esté luchando contra ti, que tu propio hermano esté conspirando violencia contra ti. Eso es lo que estaba haciendo el hombre. Eso es lo que estaba haciendo el hombre. Edom, hermano, se estaba rebelando contra su propio hermano. Y hermanos, por eso el tema, hermano, de este libro, hermano, de esta profecía, es el juicio contra Edom. El juicio contra Edom. Miren, hermano, lo podemos ver en el versículo 8 y versículo 9. Vamos a ver aquí mi hermano José Hernández que me ayude con la lectura. Y después el versículo 18, mi hermano. Es correcto, hermano. No,
aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus parientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Versículo 18. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán. Ni un resto quedará en la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Dice Dios, hermano, no hay que perezcan en el día. ¿Cuál día, hermano? El día en el que Dios trae el castigo sobre el hombre. No los voy a hacer que perezcan. ¿A causa de qué, hermano? Dice, de los estragos que han cometido contra Jerusalén. Y por eso en el versículo 18, que bien leyó nuestro hermano, dice la escritura, Jacob era fuego. Jacob, Israel. Y la casa de José será llama. ¿Y qué se va a convertir Edom? En estopa, hermano. Y hermano, me hubiese gustado traer un pedacito de estopa. Prende rápido y se consume más rápido todavía. Y eso es lo que iba a pasar con Edom, hermano. De Edom no iba a quedar nada. Y ese es el mensaje que Dios tiene para Edom. Tú has peleado contra tu hermano. Tú has maltratado a tu hermano. Tú has luchado contra tu hermano. Pero no sabes lo que te espera. No sabes lo que te espera. Te voy a consumir, dijo Jehová. Voy a acabar contigo. Porque en vez de que te hubieses aliado a tus hermanos, preferiste convertirte en su enemigo. En su enemigo. Y esto, hermanos, es de lo que vamos a estar hablando hoy, hermanos. Vamos a hablar de la profecía de Edom. Y vamos a ver primero del versículo 2, hermanos, del versículo 9, la destrucción total de Edom. Vamos a pedir a nuestro hermano Armando que nos pueda ayudar con la lectura, por favor. Del 2 al 9, hermano. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontases como águila, y aunque entres en las estrellas y pusieres tu nido, ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieren a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, no hurtarán lo que les bastase. Si entraran en ti vendimiadores, no dejarás algún rebusco. Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar, los que estaban en paz contigo. Prevalecieron contra ti, los que caminan tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan algún día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Tamán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Gracias, hermano. Ahí comienza, hermanos, la debacle de Edom. Lo primero que podemos ver, hermanos, es que Edom tiene ciertas características, ciertos atributos positivos, hermanos, que lo hacían distinguirse del resto de los pueblos. Primero, hermanos, lo podemos ver en el versículo 7 y 8, hermanos.
donde menciona, hermanos, que Edom era reconocido por ser un pueblo de sabios. Un pueblo de sabios. Pero también era reconocido por ser un pueblo de gente prudente. Eso es lo que menciona, hermano. Y eran reconocidos, hermanos. Y era un pueblo valiente, preparado para la guerra también. Entonces, imagínense, hermanos, esas cualidades, esas características que tenía Edom. Edom, hermanos, era muy sabio, tenía mucho conocimiento. Eran prudentes para la guerra, sabían cuándo atacar, sabían cuándo no atacar. Y eso los hacía distintos. Pero eran arrojados, hermanos, eran valientes. No se detenían. Y vaya, hermanos, que si vamos a la geografía, me hubiera gustado traer una imagen que encontré por ahí en internet. Edom, hermanos, era un pueblo pequeño. No era un pueblo tan grande, hermanos, en cuanto a su territorio, hermano. Era un pueblo pequeño. Pero tenía una gran ventaja, que el versículo 3 nos dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Una de las ventajas que él tenía, hermano, el pueblo de Edom, era su ubicación geográfica, porque a pesar de que era un pueblo pequeño, hermano, era un pueblo bien ubicado. Por eso dice que estaba en las hendiduras de las peñas, porque ellos vivían en las montañas, hermano. Vivían en las montañas. Por eso ellos se sentían que nadie los iba a atacar, que nadie los iba a derrotar, porque ellos siempre estaban viendo hacia abajo, hermanos. Cuando el pueblo enemigo venía, ellos ya los habían visto. Si ustedes se dan cuenta, una de las mejores formas de atacar es desde la parte de arriba. Entonces, Edom tenía esa ventaja, porque estaba en las llanuras. Por eso dice, tú que moras en las hendiduras de las peñas. Entonces, eran un pueblo, hermanos, que a pesar de que era pequeño, eso lo convertía en un pueblo poderoso. En un pueblo que no era muy fácil, hermanos, de combatir. ¿Me entienden? Entonces, y eso provocaba, hermanos, que los otros pueblos se unieran a ellos, ¿verdad? En vez de ser nuestros enemigos, pues los hacemos nuestros amigos. Y entonces cuando venían contra Israel, hermano, Edom participaba de eso. Entonces era un pueblo, hermanos, que podía ser un gran pueblo. Pero también, hermanos, dentro de esas características positivas, tenía características negativas que fueron lo que lo hicieron caer. ¿Qué fue lo que lo hizo caer, hermanos? El mismo versículo 3 nos lo dice. La soberbia de su corazón. La misma soberbia, hermanos, lo fue consumiendo. La misma soberbia, hermanos, fue acabando con Edom. Hermanos, Edom podría ser, hermanos, una ilustración de lo que muchas veces nos pasa, hermanos. Muchas veces también nosotros podemos actuar, hermanos, como Edom. Que aún a pesar de que hemos obedecido, hermanos, que aún a pesar, hermanos, de que hemos tenido buenas decisiones en nuestras vidas, hermanos, muchas veces terminamos cayendo en la soberbia, hermanos, de pensar que no necesitamos de nadie, de sentirnos infranqueables, hermanos, que nadie puede con nosotros. La Escritura nos enseña, hermanos, hablando en cuanto a nuestra vida espiritual, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Edom se sentía, hermanos, imponente. Nadie puede conmigo. ¿Quién me va a derribar? ¿Quién me va a hacer caer? Y muchas veces, hermanos, el siervo de Dios actúa de esta manera. Yo estoy bien. A veces nos preguntan, hermanos, cuando nos ven a veces en una falla, y nos preguntan, hermano, ¿cómo está? Bien. Bien, yo estoy bien. Hermano, pero ya tiene mucho tiempo que no te vemos acá, hermano. Pero nos sentimos que estamos bien. Nos sentimos que no pasa nada.
¿Cómo estás, hermano? Bien. Hermano, que lo veo desanimado, lo veo un poquito indiferente. No, estoy bien. Y sentimos que no pasa nada. Porque muchas veces, hermano, caemos en esa soberbia como el hombre. De no reconocer, hermano, que realmente podemos estar en una condición de privilegio, pero es gracias a Dios. Gracias a Dios. Y esa fue la falla, hermano, que cometió Edom. El sentirse, hermanos, que él no necesitaba de nadie. Él dijo: ¿quién me derribará a tierra? ¿Quién se va a atrever? Pensaba, hermano, que allá en las montañas nadie le haría daño. Pero Dios le dijo, hermano, versículo siguiente: si te remontares como águila, y aunque entres en las estrellas, pusieron tu nido, de ahí de lo más alto, te voy a derribar, dice Jehová. Hermano, no debiésemos sentirnos intocables, porque Dios dice: de ahí donde tú te quedas, de ahí de lo más alto, aun cuando tu nido está entre las estrellas, de ahí me puedo tumbar. Edom no lo creía, hermano. Entonces, hermanos, Edom, hasta el día de hoy, hermano, quedó inexistente. A diferencia de Israel, hermano, o de Judá, hermano, que fue cautivo 70 años a Babilonia y regresó y volvió a retomar esa figura de poder, de grandeza, con la ayuda de Dios, de Edom no quedó nada. Miren, hermanos, las causas de su destrucción. Versículo 10 al versículo 14. Ya lo habíamos leído, hermano, así que no vamos a consumir más tiempo ahí porque todavía tenemos unas cositas que decir. Hermanos, una de las expresiones, hermanos, en las cuales debemos de fijar más atención es que en los últimos versículos, hermanos, versículo 13 y versículo 14, Dios, hermanos, le dice a Edom: no debiste. Por 7 ocasiones, hermanos, le dice: no debiste. Y miren, hermanos, lo que no debió haber hecho Edom. Dice: no debiste o no debió quedarse mirando a su hermano en desgracia. Primeramente, Israel, hermano, la estaba pasando mal. Israel estaba siendo atacado, Israel estaba siendo lastimado, y Edom nada más miraba. Dice Dios: no debiste haberte quedado mirando nada más. Tienes que haberle ayudado. Y es que, hermano, ¿cuántas veces no nada más nos quedamos mirando? ¿Cuántas veces vemos a un hermano debilitado, a un hermano desanimado, a un hermano inconstante, y nada más nos quedamos mirando? Y Dios le dijo a Edom: no tenías que haberte quedado mirando. No debí. Les comenté la última clase que estuve con ustedes, hermano, de una anécdota que llegó el hermano Roeñas, así lo puedo decir más abiertamente, que le preguntaba al hermano: ¿cuántas veces te visitaron en esta semana? Y le dijimos: ninguna, ¿entiendes? Y en el último mes, ninguna. ¿Cuántas veces nos visitaron en el fin de año, hermano? Pero dice Dios: no debiste haberte quedado mirando. Cuando un hermano está en desgracia, hermano, debiésemos de ayudarle, debiésemos de apoyarle. Y no solamente estamos hablando de desgracia económica, que claro, debiésemos de ayudarle porque para eso son las ofrendas, pero no es el tema,
sino en la desgracia, hermano, espiritual. Cuando vemos a un hermano debilitado, un hermano desanimado, un hermano inconstante, ahí debiésemos de estar. Pero Edom, hermanos, no solamente se quedó mirando la desgracia de su hermano, sino que Edom, hermanos, se alegró de la ruina de su hermano. ¿Anden lo que le pasó? Dice, no debiste alegrarte contra tu hermano de su ruina. Y es algo que Dios no considera dentro de sus hijos, hermanos, que nos alegremos de las desgracias de otros, que disfrutemos porque a otros les va mal. Y eso es lo que estaba haciendo Edom. Edom disfrutaba de la desgracia de Judá. No solamente se alegraba, hermano, sino que se burlaba de la angustia de Judá. Y dice, no debiste haberte gozado, haberte burlado de tu hermano. Pero también, fíjense, hermano, se quedaba mirando nada más. Se alegraba de la ruina de su hermano, se burlaba de su hermano, pero no solamente eso, sino que lo mencioné, se aliaba con los pueblos extranjeros para echarle mano a su propio hermano. Eso es lo que hacía, hermano. Llegaban los pueblos extranjeros y se llevaban a sus hermanos, los castigaban, y ellos venían y aprovechaban para saquear el botín, para terminar de acabarlos, hermano. Entonces, hermano, eso es lo que no debía de haber hecho. Y todavía, hermanos, los poquitos que lograban escapar, Edom iba y los mataba. Sus propios hermanos. Los poquitos que alcanzaban a huir, hermanos, del ataque de los enemigos, Edom venía y los acababa. Los terminaba de destruir. Y, hermanos, hemos aprendido muchas experiencias, muchas pláticas. Y una, hermano, de las que más me sorprendió es que muchas veces dentro del pueblo de Dios es lo que pasa. Que a veces, hermanos, vamos quedando cada vez menos. Por eso uno de los propósitos de este año, el cuerpo de Cristo. Y vamos cada vez quedando menos. Y entre nosotros mismos nos atacamos. Es decir, hermanos, entre nosotros mismos nos terminamos por matar. Porque estamos desanimados, estamos inconstantes. Y en vez de recibir la mano extendida para salir adelante, recibimos el pie para aplastarnos cada vez más. Y eso es lo que hacía Edom con el pueblo de Judá. Perseguía y mataba a los poquitos que lograban escapar. Y a otros, hermanos, los terminaba por entregar a los enemigos. Y estos no debiste, hermanos, de Edom, nos tienen que hacer reflexionar, hermanos, en muchas cosas que nosotros hacemos que no deberíamos de haber hecho. No tenía que haber hecho eso. No debía hacerlo. ¿Cuántas cosas, hermanos, no debimos de haber hecho este año que terminó? Muchas cosas, hermanos. Hubo muchas cosas que yo no debí de haber hecho. Y eso, hermanos, es lo que tendremos que estar reflexionando. En lo que no debimos de haber hecho. Sin embargo, hermanos, gracias a Dios, que Dios nos da una nueva oportunidad. Versículo 17, versículo 18 y versículo 19, hermanos,
Perdón, ese es Miqueas, hermano, perdón. Ahí adelantito, en Miqueas 7, 18 y 19. Y le vamos a pedir a su hermano Gera que nos ayude con la lectura, por favor, mi hermano. ¿Qué hacía? Miqueas 7, 18 y 19. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tus heredad. No retuvo para siempre tus enojos, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en la en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Muy bien. Entonces, miren, hermano, la misericordia de Dios. Que aun cuando hay muchas cosas que no debiésemos de haber hecho, hermano, pero las hicimos. Muchas cosas en las cuales nos tuvimos que haber retenido y no lo hicimos. Dios dice que Él tiene misericordia y nos perdona. Dios nos perdona, hermano. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Creemos eso, hermano? Dios nos puede perdonar. Dani, ¿Dios te puede perdonar? Dios puede perdonarnos, hermano, nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestros malos pensamientos. Edom, hermano, no debió de haber hecho muchas cosas contra Israel, pero las hizo. Nosotros hemos hecho muchas cosas que no debiésemos de haber hecho y las hicimos. Pero Dios es un Dios de misericordia y nos perdona. El apóstol Juan, hermanos, en su primera carta, en el capítulo 2 y en su versículo 11, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El mandamiento es: no peques. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. No peques. Pero hermanos, muchas veces caemos en la carnalidad y pecamos. Pero Dios nos da una oportunidad para arrepentirnos. Entonces, hermanos, ¿qué no debimos haber hecho? Que Dios no nos pueda perdonar. Por último, hermanos, porque ya nos terminó el tiempo, dice el versículo 15, estamos en Abdías. Versículo 15, hermanos, al versículo 20. Solamente vamos a... Ahí podemos encontrar muchas cosas, hermanos, pero solamente quiero que leamos, hermanos, el versículo 15. Porque cercano está. ¿Qué está cercano, hermanos? El día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, será contigo. Tu recompensa volverá sobre tu casa. Hermano, sí, el día del Señor iba a llegar. El día, hermano, de Edom iba a llegar. Dios lo iba a castigar, hermano. Dice: y así como tú te portaste, así como tú fuiste, así se va a hacer contigo. Y hermano, Edom fue perverso. Edom no tuvo misericordia con Israel, hermano. Y dice Dios: así va a ser el día contigo. Por eso, hermanos, después leíamos en el versículo 18: te vas a convertir en esto.
Israel se va a convertir en fuego y te va a destruir. Y en este caso Dios iba a destruir a Israel, no directamente Israel. ¿Cómo ha sido nuestro comportamiento, hermano? ¿Cómo ha sido nuestro actuar, hermanos? Porque el día del Señor va a llegar. Para Edom llegó su día. Para nosotros, hermanos, va a llegar nuestro día. Porque está establecido, hermano, que el día del Señor va a llegar. Ahí está el día del juicio. ¿Y qué va a pasar con nosotros, hermanos? ¿Nos hemos preparado? ¿Estamos listos? Dios nos da una oportunidad, hermanos, de cambiar nuestra vida. Hoy es el día de cambiar nuestra vida. Pero si nosotros no queremos, hermanos, si queremos seguir en nuestras propias concupiscencias, actuando conforme a nuestros propios pensamientos, con resentimiento, con molestias, con incomodidades, el día del Señor va a llegar. ¿O no lo creemos? Hermano, tenemos que estar listos. El día del Señor llegará, hermano. Miren, hermanos, cómo termina este libro, versículo 21. Voy a leer desde el versículo 20. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Zafaret poseerán la ciudad del Negev, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Hermanos, qué manera de terminar el profeta Elías. Hermanos, pareciese que en este mundo no existe la justicia. Pareciese, hermanos, que Dios a veces está ausente, hermanos, en nuestras vidas. Nos sentimos a veces impotentes, hermanos. Pareciese, hermanos, que toda sensibilidad se ha perdido. Parece, hermanos, que ha vencido el pecado. Pareciese, hermanos. Pero miren, hermanos, Abdías comienza diciendo: Jehová el Señor ha dicho, en el versículo 1. Pero miren, hermanos, qué manera de concluir. El reino será de Jehová. Jehová ha dicho, el reino será de Jehová. Hermanos, tenemos que recordar, hermanos, una verdad, y es que Dios, hermanos, siempre va a estar con nosotros en cualquier circunstancia. Que Dios, hermanos, siempre tiene el control, hermanos, de cada acontecimiento de nuestras vidas. Dios, hermanos, nunca nos ha dejado solos. Dios, hermanos, siempre va a estar con nosotros. Y su reino, hermanos, es la iglesia. Su reino, hermanos, es la iglesia. Nosotros, hermanos, somos de Dios. Y nunca nos va a dejar. Edom fue perverso con Judá.
y parecía que no había misericordia, pero Dios siempre tuvo el control de todo. Hermanos, tenemos la necesidad de tomar en serio la palabra de Dios, especialmente sus juicios, hermanos. Edom no hizo caso, versículo 3 y versículo 9. Tenemos, hermanos, que tomar en serio, hermanos, que ni la sabiduría, ni las riquezas, hermanos, ni nada, hermanos, podrá librarnos de la mano de Dios. Edom se confió. Digo, ¿quién va a poder derribar? Hermanos, no se confíen. No debo de confiar. Cualquiera de nosotros, hermanos, podemos caer. Cualquiera de nosotros puede caer. No se confíe. Ni en sus bienes, ni en su sabiduría. Ni nuestros bienes nos van a llevar al cielo, hermano, ni nuestros propios pensamientos nos van a llevar al cielo. También, hermanos, tenemos que aprender, hermanos, a descansar plenamente en Dios y no hacer alianzas humanas, hermanos. De que nuestras amistades, hermanos, estén firmes, asentadas en el Señor y no en intereses humanos. Tenemos que seleccionar bien. Entonces, hermanos, tenemos que seleccionar bien nuestras amistades. Edom prefirió aliarse con los enemigos de Dios. ¿Y nosotros con quién nos estamos aliando? Tenemos que cuidar eso, hermanos. Eso lo podemos ver en el versículo 7. Hermanos, tenemos que aprender también cómo es que el resentimiento produce violencia y finalmente produce destrucción, en el versículo 15. Muchas veces, hermanos, cargamos con ese resentimiento dentro de nosotros, que más que estar destruyendo a alguien más, muchas veces nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Pero en ese lapso en el que nosotros mismos nos vamos destruyendo, estamos afectando a otros. Edom, hermano, no consideró que él estaba provocando su propio juicio mientras maltrataba a Israel. Pero por último, hermano, algo que tenemos que aprender es que la salvación y la restauración, hermano, solamente proviene de Dios. Si queremos cambiar nuestras vidas, hermano, si queremos transformar nuestras vidas y restaurar nuestras vidas, hermanos, la única manera de lograrlo es en Dios. El reino es de Él. Que el Señor nos bendiga. Buenos días, hermanos.